Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Mateo 8 del 5 al 13. Cuando lo tenga ahí, me dice soy feliz. Mateo 8, del 5 al 13. ¿Por qué lo hago así? Porque quien encuentra la palabra de Dios es una persona feliz. Gracias, una persona feliz. Otro feliz. 3 felices. Todavía tengo 10 infelices. Muy bien, ¿ya están ahí? Muchas gracias. Recuerda que la versión de Biblia que leemos es la que podamos entender, pero la más importante es la que podamos aplicar. Entonces, aquello que entiende, aplíquelo y le aseguro que su vida va a cambiar. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, vengan y ellos vienen, y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino serán arrojados en la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. 13. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Oremos. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos. Te pedimos que le des sentido, profundidad a tu palabra y aplicación a nuestras vidas de forma práctica. Que el día de hoy salgamos entendiendo lo que tenemos que hacer y sabiendo hacia dónde nos quieres dirigir. Gracias por dejarnos escritos. Gracias por revelarnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si gusta tomar asiento, hay 3 principios que de este pasaje le quiero compartir el día de hoy. Para aquellos que les gusta y son curiosos en la Biblia, saben que esta historia se encuentra en otros evangelios. Estos otros evangelios solo lo pueden encontrar en Lucas 7 también. Le invito a que lo lea en su casa, a que lo descubra y a que vea cómo las diferentes perspectivas de los autores o de los biógrafos de Jesús relataban las historias con las que compartían con Jesús. Pero 3 principios le quiero compartir en esta mañana sobre este mensaje. Me regala 30 minutos, le prometo que Dios le va a hablar. Y si Dios le habla como Dios me habló, le va a cambiar la vida. Porque cada pasaje de la Escritura tiene un potencial tan profundo de cambiar nuestra manera de entender, pero también de actuar y sobre todo de las cosas a nuestro alrededor. Amén. Lo primero que vamos a ver el día de hoy es esto, primer punto, lo que Jesús reconoce. ¿Qué fue lo que Jesús reconoció? ¿Qué fue lo que a Jesús lo asombra de esta historia? Correcto, la fe. Lo que le sorprende es en quién la encuentra y lo que encontró en esa persona. Dice que ¿para quién estaba reservado el reino? Para los israelitas. Y no lo encuentra en un israelita, por eso dice que quedó sorprendido, quedó asombrado. No sé para usted, pero yo creo que hay pocas personas, por lo menos una en la Escritura que yo estuve buscando, que asombró a Jesús. Solo una. Imagínese ¿qué tendría que hacer usted y yo para asombrar al Dios del universo? ¿Qué cosa más increíble? ¿Se imagina? ¿Qué tendríamos que hacer para que el Dios creador de todo dijera, wow? Si en esta mañana Dios se acercara con usted, ¿cómo lo vería? ¿Le sacaría un wow a Dios? ¿Le sacaría una sorpresa a Dios? ¿Lo vería a Dios a usted y diría, genial? O le diría, bueno, participa la próxima semana. Dios no es así, ¿verdad? Pero hay cosas en nosotros que podemos sorprender a Dios. Podemos sacarle un asombro. La palabra asombro
significa quedar a la sombra de. Cerca, sombra, asombro. Eso fue algo muy interesante, lo cual me hizo pensar en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces tiene un sentido de acercamiento, pero este sentido de sombra es que le hizo sombra. Déjame llegar al punto, le va a gustar mucho. Algunos sinónimos de la palabra asombro: maravillado, sorprendido. En la otro pasaje, en Lucas 7:9 dice: al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a la multitud y les dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. La fe que estaba reservada para los judíos, que estaba entregada para el pueblo judío, la encontró en un gentil. Ay, yo no sé si a usted le emociona, pero a mí me emociona, porque yo no soy judío. ¿O hay algún judío entre nosotros que no sepamos? No, ¿verdad? Todos somos gentiles. Significa que lo que quizás no estaba puesto para nosotros, lo podemos tener. Y dice que lo asombró, porque precisamente la historia está diciendo que muchos para los cuales se les había dado, no lo recibieron, sino que terminarán en un lugar en donde no era. Déjame pasar a la parte buena. La parte buena es que aunque haya cosas que no tenían tu nombre al principio, si tú permaneces fiel, lo tendrán. Entonces, la primera parte es lo que Jesús está reconociendo. ¿Qué es lo que Jesús reconoce? La fe. Déjeme decirle cosas. Jesús reconoce sus propios atributos. Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen los frutos del Espíritu. ¿Se acuerdan cuáles son? Amor, gozo, perfectamente bien contestado. Ya se conocen los pancakes también. ¿Qué tenemos? ¿Cuántos de esos dones ya los tenemos nosotros? Ay, Dios mío, no. Cosas interesantes. Jesús reconoce sus atributos. Jesús reconoce sus palabras. Mateo 16:17. Un día le pregunta a sus muchachos, están ahí: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí hay un arrojado que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: bienaventurado. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, fueron las palabras de mi Padre reveladas a ti. Y Jesús dice: bien. Jesús reconoce lo que de Él ha salido, lo que Él tiene, pero que otros ya son parte suya. A ver, déjame ver si lo logro explicar, porque esto, cuando yo lo entendí, dije: wow, ¿qué fue lo que asombró a Jesús? Que su fe la tenía otra persona. Otro ser humano ya tenía su fe. ¿Cómo dice que es una fe sorprendente? Dice que no había encontrado una fe en todo Israel. ¿Por qué es sorprendente su fe? ¿Qué es lo que el centurión? La palabra centurión significa que estaba a cargo de 100. Centurión de 100 personas. ¿Qué es lo que lo asombró? Que su fe le hacía sombra a la de Jesús. Usted sabe que para que haya una sombra tiene que haber una luz. Su fe era el reflejo de la fe propia de nuestro Señor. Y dijo: wow, esa fe. ¿Por qué? Porque había 3 cosas que el centurión entendió. 3 cosas. 1, no necesitaba que Jesús pusiera las manos sobre su siervo. ¿Cuántos de nosotros a veces batallamos con la idea de que necesitamos que alguien nos toque? Es que estoy malito, me duele aquí y necesito que me den un apapacho. Sí está bien, o sea, son agradables los apapachos, son maravillosos, pero no necesita que te toque. Eso lo entendió el centurión. 2, no necesitaba que estuviera cerca. Lo único que necesitaba era una palabra. Lo único que necesitaba era una palabra. Diga conmigo: lo único que necesito es una palabra. Solo necesitas una palabra y las cosas cambian. Solo necesitas una palabra. Algunos de nosotros nos hemos vuelto sabuesos de los remas de Dios. Los remas es la palabra hablada de forma directa. Me encanta escuchar mensajes de otras personas,
pero no existe mensaje más maravilloso que el que Dios te da a ti. Oh, hay algo sorprendente cuando uno decide meterse a su cuarto, meterse a su cueva, a su cuarto, a su closet, a donde sea, pero tu lugar secreto, y tú recibes una palabra. Tú quedas lleno, quedas satisfecho. Déjame decirle algo. Cuando alguien ha descubierto los remas de la boca de Dios, nunca vuelve a ser igual. Porque uno se emociona. Uno dice, uno se vuelve adicto a los remas. Son emocionantes. ¿O soy el único que le pasa? Son emocionantes esos remas. Cuando tú te metes a su presencia y de repente, ¡pum!, se te revela. Dices, ¡wow! ¡Qué cosa tan increíble! Tan solo pronuncia la palabra, le dijo el centurión. Ahora entendamos esto. ¿Por qué es que la palabra era tan poderosa? ¿Qué tiene de especial una palabra? Si no dicen que, ¿cómo dice el dicho? Que las palabras se las lleva. No es cierto. No es cierto. Algunos dichos que nosotros tenemos de cultura popular no son verdad. Porque las palabras tienen un peso muy profundo para Dios, para la gente y para toda esta tierra, pero también para la eternidad. ¿Sabía que usted y yo somos pesados por nuestras palabras? ¿Sabía usted que usted y yo seremos evaluados por nuestras palabras? Dice la Escritura que ninguna palabra corrompida salga. ¿De dónde? Jesús lo dijo, toda palabra ociosa será evaluada. Ay, se me chispoteó, decía, ¿no? O sea, fue un zafadín, se me fue. Ah, híjole, algunos de nosotros batallamos con ciertas palabras. Yo hablo por mí, ¿verdad? Durante un tiempo yo batallaba con ciertas palabras altisonantes en cierta época de mi vida, y yo me daba cuenta que me costaba un chorro de trabajo quitármela hasta que la intenté cambiar. Y algo de eso comenzó a cambiar en mi vida porque entendí lo que este hombre romano decía. Tu autoridad se revela a través de lo que dices. Aquello que es mi autoridad no necesito irlo a demostrar. Simplemente el centurión entendió. Si yo tengo autoridad y ellos hacen lo que yo les digo, Jesús tiene autoridad y solamente necesito que lo mencione. ¿Tiene sentido? Para tu autoridad solo necesitas declararlo. Solo necesitas decirlo. Y algunos de nosotros andamos ahí batallando con diciéndole tantas veces a nuestros hijos que haga lo mismo, ¿va? Creo que lo que nos revela a veces es que nuestra autoridad no está muy bien cimentada. Por eso a veces tenemos que gritar. Pero, ¿sabe algo? Es un pequeño paréntesis. Yo no estoy viendo que Jesús gritó. Tampoco se puso a demandar su autoridad. Simplemente lo dijo. Qué cosa tan interesante, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podemos entender de lo que Jesús hacía? El centurión dijo, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás. Cuando tú estás bajo autoridad, una palabra determina lo que va a suceder. ¡Wow! ¿Qué necesitamos, queridos? Una palabra. Solo necesitamos una palabra del cielo y nuestra vida cambia. Así que algunos de ustedes van a salir directamente a su cuarto a orar. Algunos de ustedes se van a meter a buscar esa palabra de Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Y con esa palabra me sustento. ¿Sabía que muchos de nosotros estamos aquí por una palabra? Por una palabra de Dios. Muchos de nosotros no nos hemos ido por una palabra. Muchos de nosotros permanecemos por una palabra. Y no nos detenemos hasta que esa palabra no se cumpla. Amén. Una palabra cambió toda la escena, todo lo que había. Una sola palabra. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Jesús es la palabra activa. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Diego mío, Jesús es la fe puesta en acción.
a través de la palabra. ¿Cómo sabemos que la palabra tiene poder? Génesis 1 dice que Jesús, que el Padre, que la Trinidad estaba creando. ¿Y con qué creó? Con la palabra. Solo dijo, hágase la luz, y fue la luz. Que el agua produzca, que la tierra produzca, y comenzó a suceder. Así que yo te hago una pregunta, querido, querida. ¿Qué estás haciendo con tus palabras? ¿Qué estás construyendo con tus palabras? Piensa un momentito. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? ¿Será que Dios sigue creando? ¿O ya dejó de crear? ¿Será que Dios sigue sanando? ¿O ya dejó de sanar? ¿Será que Dios sigue liberando? ¿O ya dejó de liberar? Queridos, queridas, Dios sigue creando, Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, y Dios lo seguirá haciendo de acuerdo a Filipenses 1:6 hasta que la obra se cumpla. Gracias a Dios por ello, porque sigue haciendo su obra hasta que se cumpla perfectamente en nuestras vidas. Así que aquí viene la parte más maravillosa. Hoy tengo un aparatito que está aquí, que lo voy a conectar a la persona que diga yo quiero. David se animó perfectamente bien. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿No? ¿Nadie? Exactamente, es un escáner. Este es un escáner para automóvil, pero el día de hoy nos va a ayudar a conectarnos, porque si yo lo conecto, me van a salir los códigos deficientes que hay dentro de usted. Así que yo le hago la pregunta, si lo conecto, ¿qué códigos le van a salir? El check engine de cada uno de nosotros son todas las áreas que necesitamos arreglar. Check, exactamente. Así que usted me dice si quiere hacer un escaneo espiritual el día de hoy. ¿Se imagina qué cosa tan maravillosa sería? Nada más lo conecto y ya me empieza a salir código 1. Habla medio feito. Ok. Muy bien, muy bien. Claro que sí. Yo no lo puedo hacer, pero Dios sí. Dios sí lo puede hacer. ¿Y qué fue lo que a Jesús lo asombró? Que cuando hizo el chequeo espiritual dijo, mi fe la tiene otra persona. ¡Wow! Queridos, queridas, podemos tener la fe de Jesús. Podemos tener esa misma fe y podemos asombrar al Dios del cielo en esta mañana. ¿Cuántos hoy están listos para un escaneo espiritual? ¡Ay, me va a hacer un chequeo! Todos los días. Todos los días hay un check. Todos los días nos revisa. Y yo puedo checar, es el código 640. ¿Cuál será el 640? Ay, no tengo ni idea, lo acabo de inventar. Pero, ¿qué es lo que dice aquí? Y esto solamente es un ejemplo, entiéndamelo. Pero Dios nos mira. Dice que Dios, los ojos de Dios recorren la tierra y andan buscando a alguien. A lo mejor ya lo encontró. A lo mejor no había venido a Victor. A lo mejor solamente estaba buscándolo a usted. Y va a quedar asombrado, porque lo que mira es parte de Él. Así que la pregunta, queridos, de esta mañana es esta: ¿qué tanto de Jesús tienes? ¿Tienes sus palabras? ¿Tienes sus hábitos? ¿Tienes la misma pasión de Jesús? ¿Tienes la disciplina de Jesús? ¿Qué te parece? ¿Tienes los hábitos de trabajo de Jesús? Yo creo que muchos de nosotros sí, ¿verdad? Chambeadores. Ningún flojillo por aquí. Eso, gracias a Dios. ¿Tienes el estilo de oración de Jesús? ¿Ya tienes su poder? ¡Qué cosa maravillosa! Porque eso fue lo que Jesús dijo. ¡Wow! Esto que vi en esta persona, esto que esta persona tiene, fue sorprendente. Esto solamente es el primer principio. Principio porque nos ayuda a entender formas, maneras, culturas, estilos y maneras. Si esto se replica, tú y yo, el día de hoy salimos de este lugar asombrando al Dios del cielo. Porque hay algo en ti que ya es de Dios. Y dice,
ella tiene mis ojos. Mira con misericordia a las demás personas. Él tiene mis manos. Él ayuda. Y nos lleva al segundo punto. El segundo punto es este: Jesús ayuda sin condiciones. ¿A quién iba a ayudar? ¿A quién estaba listo a ayudar? A un centurión, una persona que tenía subyugado al pueblo de Israel. Les tenía el pie en el cuello porque pagaban tributos, no era una persona agradable, 100 soldados a su cargo. ¿Usted cree que era una persona que pasaba por las calles bendiciendo a todo mundo? ¡Qué gusto, cómo está! Usted que es mi esclavo. Era un centurión, tenía 100 soldados bajo su mando. Y usted sabe que la cultura romana no es caracterizada por su ética. De hecho, eran bastante crueles, estaban bastante pervertidos, tenían cosas que no eran muy agradables. Y sin embargo, Jesús dice, en respuesta a la petición de este centurión, dice: mi siervo está enfermo. Y Jesús dice inmediatamente: paso mañana. O al ratito. ¿O qué le parece? ¿Sabes qué? Saca una cita. ¿Qué le dijo Jesús? Iré, yo voy. Pero el centurión le dice: no vengas. Aquí hay dos partes. Esto es como un giro inesperado. Porque se imagina que Jesús te diga: yo voy, y tú le digas: no vayas, no vengas, de lejitos. Habría como algo aquí que podría ser un poco extraño. Déjenme decirle parte de lo que creo que podría ser. La palabra siervo viene de dos originales. Uno es doulos y otro es paios. Doulos significa literalmente esclavo. Usted sabe que en esta época la esclavitud era parte de la cultura popular. O sea, existían esclavos. Un esclavo significaba que no era dueño de su tiempo, no era dueño de su cuerpo y no era dueño de sus deseos. El amo era el dueño de esa persona en todo. Paios significa que era pequeño. Déjame decirle algo que era muy común. Para la época en donde nos encontramos, la homosexualidad era algo muy común. Y es probable que este pequeño siervo pudiera haber sido el amante del centurión, por el cual el hombre se acerca a pedir sanidad. Le estoy diciendo una posibilidad, no estoy diciendo que los historiadores dicen esto, pero es posible. Y sin embargo, la respuesta de Jesús sigue siendo la misma. Sí iré. Yo te ayudo. Significaba que Jesús iba a entrar a la casa de este hombre, que iba a poner sus manos y iba a sanar la enfermedad que el muchacho tuviera, cualquiera que fuera, de donde lo hubiera obtenido. Esta fue la pregunta que el cielo habló a mi corazón que se la haga el día de hoy. ¿Cuál es tu respuesta ante personas que pecan abiertamente? ¿Cómo respondes ante personas que su pecado es tan abierto y tan evidente? Porque Dios no hace acepción de personas, queridos. Pero nosotros como seres humanos parece que hacemos acepción de pecados. Si el pecado es evidente, es más grande. Si el pecado no se ve, entonces no hay tanto problema. Pero Dios no es así. Y Dios habló a mi corazón y me dijo: mijo, si alguien viene a pedirte ayuda, ¿lo escaneas y después lo ayudas? No lo sé. Y me llevó a pensar cuáles son mis maneras, cuáles son las formas en las que yo respondo ante la petición de ayuda de alguien. ¿Y sabe qué descubrí? Descubrí que dentro de mí siempre hay este deseo de estar juzgando. El gusanito de la condena. Tú me estás pidiendo ayuda, pero no me ayudaste cuando yo te pedí ayuda. Yo les hablo de mí, yo sé que ustedes ya están en otro nivel. O cuando de repente alguien se acerca y te dice: ayúdame, y dentro del corazón digo: ¿cuántas veces más quieres que te ayude en lo mismo? Y a veces batallo con eso. Pero veo a Jesús
que dice, yo voy. ¿Cuál es tu actitud frente a personas que pecan diferente a ti? ¿Cómo? Sí, cada quien tiene un pecado completamente distinto al otro. Pecado es todo lo que nos aleja de Dios. Pecado es aquello que hacemos que sabemos que está mal. Seguimos viviendo en un cuerpo. Nadie se ha librado de este cuerpo, si no ya no estaría aquí. Todos tenemos un cuerpo y este cuerpo está loco y quiere hacer lo malo. Porque esto es para todos, esto funciona para todos. Y mientras estemos en este cuerpo vamos a seguir batallando con el pecado. No es licencia para pecar, significa que tenemos que estar librando una batalla constantemente. Y algunos de nosotros batallamos con que otras personas pequen diferente a nosotros. Ese sí es malo. Míralo, ese sí es cruel. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese sí se ve más. Pero ¿qué con las condiciones que tenemos en el corazón? Algunos de nosotros tenemos la filosofía de Doña Florinda. No te juntes con esa chusma. Y Jesús nos está diciendo, no, esa no es la manera. Júntate con la chusma. ¿Por qué? ¿Por qué júntate con la chusma? ¿Sabía que Mateo era un infeliz cobrador de impuestos? ¿Sabe lo que significaba eso? Era un traidor a la patria. Era como si le dijera que era chilango. No, perdón. Era como si le dijera que esa persona era traidor a su propia gente. ¿Por qué? Porque les estaba poniendo el cuello a su misma gente. Ay, sí, ya te das muy de alzado, ¿no? Solo porque tú estás de otro color. ¿Sí? Y todas esas condiciones, características, Jesús dice, acércate. ¿Pero para qué? Y esto me llevó a recordar el pasaje que Jesús nos hablaba cuando dice la condena. No condenes, eso solamente es parte de Dios, ¿recuerda? ¿Sí? No des por terminado, no le des un fin a la persona, eso solamente me pertenece a mí, dice Dios. Entonces, ¿qué es lo que te está pidiendo? Que seamos rápidos para restaurar, no para condenar. Se lo voy a repetir porque esto nos tiene que quedar muy claro. Seamos rápidos para restaurar. ¿El ministerio de la restauración opera entre nosotros? Yes, claro que sí. Claro que sí. ¿Somos más restauradores que criticadores? Estoy hablando del lugar correcto, ¿eh? El pastor está predicando, qué bárbaro. Pero no es mi palabra, es lo que Jesús nos habló. Se acerca una persona que viene caminando así medio extraña. Órale. Déjame contarle una historia. Tenía un compañero en la universidad que no medía así, medía así. Sí. Y se acercaba y me gritaba, y era de estas personas medio escandalosas, pero estábamos estudiando juntos. Y me echaba los perros, pero era del mismo sexo. Y yo así lo veía, ay, Toño, vete para allá, o sea, déjame en paz, me estás espantando al ganado. Van a creer que yo camino contigo. Dice, pues no camines conmigo, pero yo sí quiero. Dije, pues tú quieres, pero yo no. ¿Sí? Y era la Toña, ¿sí? Era la Toña, y un día llevó la novia a la escuela. Llevó la novia a la escuela, no, hombre, casi así como portándola por todos lados, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí estoy. Y me ve la Toña y dice, ay, te me fuiste. Yo dije, bendito sea Dios. Sí, mire, queridos, queridas, yo les hago una pregunta. Esta es mi historia. ¿Sabe que esa persona y yo convivimos toda la carrera juntos? Y llegó un momento en que yo oraba por él y decía, Señor, tócalo, ayúdame. Y me di cuenta de algo. Había cosas en mí que no eran suficientemente buenas para ayudarlo a él. Entonces me tuve que meter a investigar. Me tuve que meter a investigar cómo es que yo podía ayudar a un homosexual. Obviamente si la persona lo quiere, ¿verdad? Porque no se puede ayudar a quien no quiere. Pero la pregunta es, si esa persona me pide ayuda, ¿yo lo podría ayudar? Me metí a investigar,
Me metí a buscar, estudié psicología, entendí el principio de cómo funcionaban. Le pregunté a un amigo que había batallado con homosexualidad y le dije, oye, ¿cómo le haces para ayudar a alguien así? Obviamente si te lo pide. Me dice, pues está difícil, mano. Y ya tuvimos varias pláticas. Ok, ¿a dónde voy con esta historia que le acabo de contar? Para restaurar no es algo fortuito, no es algo que se da en maceta. Uno lo tiene que hacer intencional. Restaurar a una persona, uno se tiene que meter para saber qué tiene que hacer. Mi esposa y yo estuvimos estudiando durante varios años un diplomado en consejería bíblica familiar. La palabra tiene todas las respuestas. La palabra sí encuentra en todas las respuestas, pero hay que estudiarlas, hay que averiguar. ¿Usted sabe lidiar con personas que tienen depresión? ¿O solamente le echamos fuera? Hay siempre de dos tipos. Hay personas que tienen depresión porque les hace falta una condición cerebral y hay personas que tienen depresión porque traen algo adentro. Hay de todo. ¿Lo sabemos? ¿Averiguamos cómo? Y esta fue la pregunta que Jesús me hacía. ¿Estás siendo un cambio para la gente que te acompaña? ¿Eres tú un restaurador? ¿Somos restauradores? Porque Jesús vino a sanar, a librar y a recuperar lo que se había perdido. Y queremos caminar en la vida y que cuando Jesús nos escanee, diga, wow, se asombre de que ya tienes tanto de Él en ti. Y diga, 80% de Jesús en ti. Wow. ¿Se imagina llegar al cielo y que tengamos el 75% de Jesús, el 95% de Jesús en nosotros? Porque dice la Escritura que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, algo de nosotros va a cambiar. ¿Cuáles son tus códigos? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? Tienes que entregárselas al Señor. Y muchos de nosotros batallamos cuando miras a una persona que peca diferente a ti. Es que esa persona es bien chismosa. Pero yo soy bien honesto. Es opuesto a ti, ¿verdad? Es que esa persona trata bien horrible a su mujer. Como que es muy evidente, ¿eh? Yo nada más digo mentiras de vez en cuando. Es que esa persona ve cómo tiene a sus hijos, ni los pela, ahí andan todos mocosos, cochinos, harapientos. Pero sí, eso sí, yo siempre ando bien vestido. Queridos, queridas, no es el pecado, es el corazón. No estamos aquí para andar condenando a la gente, estamos aquí para restaurar a la gente. Ahora, seamos sabios. Hay personas a las que no estamos preparados para poder restaurar. Pero eso no significa que los vamos a llegar en esa condición. Porque si alguien te pide ayuda, la bendición es que somos un cuerpo. Ahí le falló un mejor amén. Sí. La bendición que nosotros tenemos es que somos un cuerpo. Y habemos muchos que podemos apoyar. Le doy un ejemplo muy sencillo. A lo mejor tú no puedes ir a palear, pero puedes mandar a alguien. ¿Verdad que sí? No, quizás yo no lo puedo hacer, pero sé que hay alguien que sí lo puede hacer. Jesús lo tenía todo y eso es una bendición, pero nosotros no somos todavía como Jesús, pero nos tenemos los unos a los otros para podernos ayudar. Punto número 1, ¿qué fue lo que Jesús reconoció? La fe. Punto número 2, Jesús ayuda a cada persona bajo cualquier circunstancia. Punto número 3 y el final, una fe cotidiana. Déjame explicarlo así. El centurión era portador de una fe asombrosa, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos una segunda, tercera, cuarta o quinta historia del centurión? Esto fue algo que yo me puse a pensar. Si el centurión tenía una fe tan sorprendente, ¿qué fue lo que pasó con su fe que solamente duró para un parrafito? ¿Dónde quedó la fe del centurión? ¿Dónde quedaron las historias del centurión? Si fue el único en todo Israel que tenía una fe tan sorprendente,
¿Qué pasó? ¿Por qué no hay centurión, primera del centurión o segunda del centurión? No lo hubo. Queridos, porque no es suficiente tener una fe asombrosa, sino lo que haces con tu fe. Hay una mujer que no fue elogiada por su fe. La encontramos en la Escritura como una mujer pecadora, que llega a los pies de Jesús semidesnuda porque la avientan y la vienen a encontrar en adulterio. Sin embargo, lo que hizo a partir de ese momento marcó la historia de nuestro Señor. María Magdalena. Esta mujer que le cambia la vida, un encuentro con Jesús. Y su vida, su fe, del tamaño que haya sido, marcó aún nuestra historia, porque seguimos leyendo de ella. Seguimos conociendo su historia. Seguimos sabiendo qué hizo, cómo caminó, cómo se acercó, cómo bendijo a Jesús. Ella y María llegan a la piedra a buscar a la tumba a Jesús. Siguió en la historia de Jesús. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que le duró el Señor en la tierra. ¿Qué estás haciendo con tu fe el día de hoy? Déjeme contarle una última historia. Cuando recién nos casamos, hemos batallado siempre con los chiquillos, y nuestro primer hijo, Diego, como que se quería salir de la casita al principio. Y estábamos batallando mucho con eso, y hace unos días mi esposo me recordó una historia cuando Diego se quería salir, y yo recuerdo que llegué un día a la casa y le doy un calcetín a mi mujer. Le digo, toma, y se me queda viendo, ¿para qué? Para que cada vez que lo veas, sepas que se lo vas a poner a nuestro hijo. Cuando tu fe empiece a tambalear, acuérdate de que se lo vas a poner. Y así fue. ¿Qué estás haciendo con tu fe? ¿A quién estás afectando con tu fe favorablemente? ¿A quién le estás ayudando en su historia con tu fe? ¿Para quién está contando tu fe? ¿Solo para ti? Si las oraciones que haces, que hiciste esta semana, Dios te las contestara, ¿serías tú el único bendecido o habría otras personas bendecidas? ¿Para quién está contando tu fe? Porque todos los días sus misericordias se renuevan. Cada mañana Dios te prepara nuevamente un lienzo en blanco para que tu historia escriba ahí. ¿Y sabe cómo se escribe la historia? Con la tinta de la fe. Tu fe está contando una historia. El centurión entendió que su autoridad, lo que Dios ya puso en tu mano, tu palabra afecta, tu palabra influye, tu palabra determina en qué estás invirtiendo tu fe. La historia del Evangelio se sigue contando. Hechos 13 se sigue escribiendo. Los héroes de la fe sigue habiendo. Espero que creo que no me entendió. Los héroes de la fe siguen haciendo historia en la palabra de Dios. En los archivos del cielo está tu nombre. ¿O somos de fe de un solo capítulo? ¿O tu fe es digna de todo un libro? ¿Tu fe es digna de toda una historia? ¿O solamente te duró para una etapa? ¿Solamente te duró para una época? ¿Qué estás haciendo con tu fe?